Serie que estamos viendo en el Sermón del Monte en Mateo 5, 6 y 7. Am, y el mensaje del día de hoy se titula La hipocresía y la oración. Y vamos a estar en Mateo 6 del 1 al 18. Les comento también, aprovechando las comunidades misionales, tómenlas como otro tiempo más de alimento espiritual que van a estar recibiendo y ayuda, apoyo mutuo unos con otros para el crecimiento en nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. Es un tiempo más para aprovechar en nuestra vida cristiana, en realidad, para que tomen la decisión de formar parte de alguna comunidad y que se integren de manera genuina para experimentar esto y crecer en tu relación con Dios y con los demás. Y como dicen, para romper el hielo les voy a dar un dato de cultura general. ¿Quién conoce el término trastorno de personalidad disociativa? Laura, nada más. Trastorno de personalidad disociativa. Anteriormente se conocía como trastorno de personalidad múltiple. Y esto es el trastorno disociativo de la identidad se caracteriza por la presencia de dos o más personalidades distintas en una sola persona. Cada una puede tener un nombre, una historia y características personales propias. Personalidades múltiples en una misma persona, pueden ser una o más personalidades, y es un trastorno mental que te convence que tú eres más de una persona a la vez y actúas en ciertas situaciones con una personalidad y en otras situaciones como otra personalidad. Tu forma de actuar o de vivir o de pensar o de hablar incluso cambia completamente. Por ejemplo, puedes tener una personalidad de empresario y una personalidad de fanático de fútbol, y convivir y actuar de manera que convences a las personas que están a tu alrededor de que tú eres un empresario completo, tienes todo el vocabulario, te vistes, te mueves, actúas como un empresario. O un fanático de fútbol igual, puedes el siguiente día estar con un grupo de gente a la que la vas a convencer que tú eres fanático 100% de la América, como Saúl. Y es una misma persona que tiene dos identidades, dos personalidades diferentes, dos o más personalidades. Entonces, el día de hoy has aprendido un término nuevo: trastorno de personalidad disociativa. ¿Ok? Hablando ya de la serie, en versículos anteriores, en Mateo 5, del 17 al 48, creo, Jesús le está hablando al pueblo de Dios, a la multitud que estaba junto con él, y les está tratando de explicar, o les está explicando en realidad lo que Dios, la intención de la ley para ellos, hasta qué tan profundo llegaban los mandamientos de Dios. No se trataba únicamente de no matar físicamente a alguien, sino de no odiar a alguien. No se trataba únicamente de no acostarte con la mujer de otro, sino simplemente si tú la deseas,
es adulterio. Eso es lo que Jesús les está diciendo en los versículos anteriores. Les está explicando, ustedes han escuchado que se les fue dicho a los antiguos, no matarás. Y les decía Jesús, pero yo les digo que en realidad este mandamiento quiere decir, va más allá de la acción física y entra hasta el corazón. Eso es lo que hemos estado viendo en los últimos versículos. Y recordemos el título de la serie. ¿Cómo titulamos esta serie? ¿Alguien recuerda? Ese es el problema que tenemos. El título de la serie es Delante de un Dios Santo. ¿Por qué? Porque como cristianos debemos de estar conscientes que estamos delante de un Dios santo. Iniciamos hablando acerca de la santidad de Dios. Y si no tenemos presente en nosotros lo que es la santidad de Dios, vamos a actuar. Vamos a actuar delante de Dios, tratando de engañarlo, pensando que lo podemos engañar. Entonces, recuerden, delante de un Dios santo. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque todos los días de tu vida y en cualquier lugar que te encuentras, estás delante de un Dios santo. Dios no está alejado en el cielo, sentado en las nubes y esperando que le lleven el reporte de lo que tú haces. Dios está cerca de ti y sus ojos alcanzan a ver los deseos de tu corazón. Ya no lo puedes engañar. Y no puedes presentarle a Dios una personalidad un día y otra personalidad otro día. Estás delante de un Dios santo. En el capítulo 6 en Mateo, ahora comienza a Jesucristo, a hablarles de una manera diferente. Específicamente en estos versículos del 1 al 18, les habla acerca de la hipocresía de ellos. ¿Cómo podemos definir la hipocresía? ¿Alguien conoce a una persona que es hipócrita? ¿O alguien es hipócrita? ¿Se cataloga como alguien, yo soy hipócrita? ¿O ha reconocido? Hipocresía es fingir sentimientos o cualidades que en realidad contradicen lo que verdaderamente sientes o piensas. Escondes tus sentimientos, escondes tus pensamientos y los maquillas por algo mejor, algo que suene mejor o algo que sea mejor delante de los demás. El concepto de hipocresía proviene de un vocablo griego que hace referencia a la función desempeñada de un papel en un personaje de una obra literaria o una obra teatral. Un actor en realidad es un hipócrita y lo que está haciendo en el escenario es hipocresía. Está actuando como alguien que no es. Y todo esto aplica para todos los actores. Cuando desempeñan un papel de un personaje que no son ellos, están siendo hipócritas. Ese es el significado de la palabra. Pero y esto es en los teatros o en las películas, pero en la calle podemos ver muchos actores diariamente. Gente que está actuando, muchos amigos que están actuando, muchos familiares que están actuando. Sinónimos de hipocresía es fingir, actuar, actuación, esconder la verdadera identidad, pensamientos o sentimientos. Entonces, cuando tú estás fingiendo un sentimiento delante de alguien, estás siendo hipócrita. Cuando tú estás escondiendo un pensamiento delante de alguien, estás siendo hipócrita.
Tal vez la palabra se escucha un poco ofensiva o mal, pero es la realidad. Eso es hipocresía, abarca muchas áreas. No eres hipócrita hasta que te descubren. Eres hipócrita en el momento que haces la acción de cubrir o engañar lo que está en tu corazón o en tu mente, o cuando actúas como algo que tú no eres. Definición de la hipocresía conforme a la Biblia. En Marcos 7, 6 y 7 dice: respondiendo él les dijo, y esto es Jesús hablando a las personas que estaban con él. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y esto es lo que les dice Jesús acerca de lo que el profeta Isaías había hablado acerca del pueblo de Israel. Y eso es lo que Dios ve en el pueblo de Israel. Y Dios le dice a su pueblo: hipócritas, con los labios me están honrando, pero su corazón está lejos de mí. Están siendo hipócritas delante de Dios. Su pueblo, el pueblo que Dios rescató y que sacó de la esclavitud y que les dio un nombre y una posición y una posesión, porque les dio tierra y casas y todo, estaba actuando de una manera hipócrita delante de Dios. Y esto es lo que el profeta declara a ellos, y Jesús se lo recuerda. Del tiempo de la profecía del profeta Isaías al tiempo de Jesús, cuando estuvo dando sus enseñanzas, le recuerda. El pueblo del que Isaías habló hace años sigue siendo el mismo ahorita. Están alabando y honrando a Dios con los labios, pero su corazón piensa y siente algo diferente. Una cosa que pasó en la mayoría del pueblo de Dios es que el pueblo olvidó que estaban delante de un Dios santo. Se le olvidó al pueblo que estaban delante de un Dios santo, se les olvidó quién era Dios, se les olvidó quién los había sacado de Egipto, quién los había salvado y quién les había dado un nombre. Ellos estaban actuando para convencer a la audiencia que ellos eran religiosos y que ellos sabían la ley y que ellos aplicaban la ley. Estaban actuando para convencer a las personas que los veían, pero se olvidaron del espectador más importante, que es Dios. Imagínate tú eres el actor de una obra y toda la gente te está viendo. Entonces vas a desempeñar tu mejor papel. Pero el crítico principal de esa obra está poniendo atención en lo que estás haciendo y diciendo. Y es el que más sabe de obras de teatro. Entonces es por eso que es importante, no olvides que estás delante de un Dios santo. Y Él conoce las intenciones de tu corazón. A Él no lo puedes engañar. Vamos a leer el pasaje en Mateo 6, del 1 al 18. Les dice Jesús: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles,
para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esto es lo que Jesús les dice acerca de ser generosos. Y por las palabras que está usando, probablemente había esta práctica de gente que se mostraba generosa en las calles y en las sinagogas, exhibiendo su ofrenda o su diezmo, y hasta levantando la voz cuando estaban ofrendando o a quién le iban a ayudar, o incluso diciendo la cantidad que estaban ofrendando o la cantidad que les iban a dar. Dice, para ganar aceptación de los hombres, para que la gente diga, esa persona da mucho dinero, es muy santo, es muy generoso. Entonces, estas personas estaban tratando de convencer a la audiencia secundaria de su generosidad. Y les dice Jesús, no sean como ellos, no sean como los hipócritas. Después dice, y cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, ¿cuál es, en estos dos ejemplos que Jesús les está dando, cuál es la recompensa de un hipócrita que actúa de esa manera? La admiración del público que lo ve. ¿Cuál es la recompensa de una persona que no actúa con hipocresía y es generoso sinceramente o ora sinceramente? La recompensa viene de Dios. Dios te va a recompensar. Dice, Dios que está en el cielo te recompensará públicamente. En los dos ejemplos dice, Dios que está en el cielo te va a recompensar públicamente. Dice, mas tú cuando ores, te recompensará públicamente. Y orando, no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tienes necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues orad así. Entonces, Dios no únicamente sabe tu corazón para estarte calificando si eres o no hipócrita. Dios sabe tu corazón para saber las necesidades que tienes. Antes de que tú le pidas, Dios ya sabe qué necesitas. Pero probablemente, si lo primero en la lista de tus necesidades es quitarte tu hipocresía, entonces primero Dios se va a encargar de eso, antes de seguirte dando lo demás que le pidas. En la oración dice, y les dice, de esta manera deben orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Reconoces quién es Dios? La posición de Dios, la soberanía de Dios, que se haga su voluntad y no la tuya. Esto es lo que Jesús les está diciendo, ora de esta manera. Reconoce la posición de Dios. Y tal vez no es como usar las mismas palabras,
pero sí el mismo concepto y la misma finalidad. Reconoce la posición, el poder, la persona, la sabiduría, la soberanía de Dios. Reconoce la posición que Dios tiene, no únicamente en tu vida, pero en toda la creación y en todo el universo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Reconoce la necesidad de la provisión de Dios, necesidad de perdón y necesidad de provisión material. Dependemos de Dios. Jaciel estaba diciendo como tenemos que reconocer que todo lo que tenemos no es nuestro. No le estamos regresando a Dios algo de lo que hemos ganado. Te levantas, respiras, comes, te ríes, lloras por la gracia de Dios. Todo depende de Dios. Y el reconocer que necesitamos la provisión de Dios, necesitamos el perdón de Dios, porque recordando los versículos anteriores y sabiendo que Dios como espectador de nuestra actuación está viendo el corazón, lo más profundo de tu corazón, sabemos que necesitamos a Dios pedirle perdón continuamente. Necesitamos de su misericordia, de su perdón. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Necesitamos de la protección de Dios. En donde quiera que vas, cada paso que das, cuando sales a la calle, cuando sales a trabajar, cuando estás en el trabajo, necesitamos de la protección de Dios, no únicamente para que no nos pase nada, pero para que cuide nuestros ojos y nuestro corazón. Dice, no nos metas en tentación, para que no mates a alguien en tu día a día, para que no cometas adulterio con nadie en tu día a día. Ayúdanos a vencer la tentación o a no entrar en tentación. Y Jesús les dice como ora de esta manera. No necesitas estar en la calle, en la esquina, gritando tu oración o en la iglesia gritando para que todos te escuchen qué bonito oras. Y esto no implica que tienes que estar orando callado. Esto implica que tu oración debe de ser sincera delante de Dios y reconocer tu posición y la posición de Dios. Dice después, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahí hay una condición para que seas perdonado. Perdona a los demás. Cuando ayunes, no sean austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué relación tiene la oración y la hipocresía? ¿Por qué Jesús les habla acerca de este tema a este
a esta audiencia que lo está escuchando y les habla de esto precisamente, de la hipocresía, de la oración y de la hipocresía, por la intención del corazón. Dios no escucha la oración de un hipócrita, o Dios no atiende a la oración de un hipócrita. ¿Por qué? Porque lo primero que le interesa a Dios es que esa hipocresía sea removida de ti antes de escucharte. Dios no perdona a alguien que le pide perdón en oración y no ha perdonado a los que lo han ofendido. Dios conoce tu necesidad antes de que se la expreses. Y si en tu mente está la necesidad de un trabajo, de una casa, de una pareja, de lo que sea, antes de tu sinceridad con Dios, a Dios no le interesa lo segundo, no le interesa lo primero, sino arregla primero lo segundo en tu corazón. Y una vez que no haya hipocresía en tu corazón, una vez que Dios se encargue de limpiar eso de tu corazón, dice, Él te va a recompensar en público. Él va a traer a tu vida la respuesta a tu oración. Porque tal vez tu petición o tu necesidad va a cambiar una vez que seas sincero delante de Dios. Recuerda, el propósito no es convencer a la gente de tu religiosidad, de tu conocimiento, de tu sometimiento a Dios. El propósito no es convencer a nadie de esta tierra acerca de eso. El propósito es desnudar tu corazón delante de Dios, ser sincero delante de Dios, mostrarte como eres delante de Dios. Lo contrario de hipocresía. Y en ese tiempo Jesús está condenando la hipocresía del pueblo de Dios en ese tiempo porque atenta en contra de la ley de Dios. La ley que ellos recibieron la estaban manipulando y la estaban ensuciando con su hipocresía. La palabra de Dios, lo que Dios les había dicho, no hagas esto. Ellos lo estaban manipulando para sacar provecho para sí mismos, para que la gente los alabara a ellos mismos. Y Jesús está condenando eso delante de la audiencia. Pero ¿qué pasa ahora en la iglesia? La hipocresía de la iglesia ofende a Dios, porque ahora no se trata únicamente de la ley de Dios, se trata de su Hijo. Con nuestra hipocresía estamos ofendiendo y rebajando y ensuciando al Hijo de Dios. Ya no es nada más un mandamiento. ¿Tendrías tú una relación genuina con un amigo o con una persona que sabes que te muestra hipocresía? Alguien que habla bien de ti cuando está contigo, pero sabes que cuando no estás, habla mal, te critica, te mata con sus palabras, te odia. ¿Llegarías tú a tener una relación íntima de amistad con esta persona? Lo mismo haría Dios, o lo mismo hace Dios. Nuestra relación con Dios depende de Jesucristo. Hemos sido reconciliados con Dios por el sacrificio de Jesucristo.
Y al querer actuar con hipocresía delante de Dios, estamos ofendiendo a Dios y a su Hijo. Entonces, ¿de qué manera queremos tener una buena relación con Dios y que Dios escuche nuestras oraciones y que Dios atienda nuestro llamado y que Dios nos perdone cuando no estamos mostrando sinceridad y claridad delante de Dios? Como cristianos, como convertidos, como salvos, no podemos concebir en nuestra mente una idea de una personalidad múltiple. No podemos ser cristianos parte del día y usar vocabulario de cristianos y orar como cristianos y vestir como cristianos y actuar en el escenario como cristianos y otra parte del día ser seculares. Incluso cambiar nuestro vocabulario por vulgaridades. Esto es el trastorno de personalidad múltiple. Cuando un rato actúas de una manera y cambias toda tu personalidad. Y otro rato actúas de otra manera. Y cambias toda tu personalidad, cambia tu vocabulario, tu manera de vestir, de pensar, de actuar, de pintarte, de peinarte, de todo. Porque incluso tú estás convencido que tú eres esa persona en ese momento. Y que eres esta otra persona cuando te acercas a Dios. Dios no se va del escenario. Dios está viendo tu obra y tu actuación todo el tiempo. Y Él sabe qué tan buen actor eres o qué tan mal actor eres. Y si tu actuación es real y genuina o no. Contrario de la hipocresía es claridad, sinceridad. No ser hipócritas no significa perfección delante de Dios. No queremos confundirnos ni queremos irnos con un bulto cargado en la espalda saliendo de aquí. Tratando de no ser hipócritas y buscando perfección. En realidad, el no ser hipócritas delante de Dios es que te muestres claramente como eres delante de Él y delante de los demás. Yo tengo necesidades. Yo soy pecador. Yo batallo con esto. Yo necesito perdón. Yo no soy tan religioso. Yo no sé toda la Biblia. Muéstrate delante de Dios exactamente como eres. Acércate así a Él y acércate así a los demás. Reconocer que dependemos de Dios en todo. No dependemos de nuestra propia santidad. Caminar nuestra vida cristiana con esa realidad. La dependencia continua de Dios en todas las cosas. Y cuando fallamos y cuando pecamos, corre a Dios. No trates de esconder tu pecado. Incluso si es necesario, habla de tu pecado con alguien para que te ayude a llevarlo y a vencerlo. Una persona que es hipócrita no acepta su verdadera identidad. No acepta sus errores y deficiencias. No reconoce quién es Dios, ni reconoce que depende de Él, sino que depende de sí mismo. Y nosotros como cristianos o como salvos necesitamos aprender a remover esa hipocresía de nuestro corazón y de nuestra mente y acercarnos a Dios como somos, porque Él de todas maneras ya conoce tu corazón, ya conoce tus pensamientos, ya conoce tus sentimientos y no lo vas a convencer
de tu actuación. Él sabe quién eres. Es como delante de Dios acercarte como: yo soy necesito tu ayuda, necesito que me estés cambiando y lavando diariamente. Tengo necesidad de Jesucristo el día de hoy, igual que hace 20 años. Igual. Recuerda que estás delante de un Dios santo que conoce tu corazón. Acepta tu necesidad de Dios en tus oraciones. Acepta tu necesidad de perdón y reconoce, como vimos en los versículos anteriores, que has matado a alguien, que has cometido adulterio, que hay muchas cosas en tu corazón que no le agradan a Dios. No busques la aprobación de las personas. No busques la aprobación de los espectadores secundarios de tu obra. Busca la aprobación de Dios. Dios te está viendo. Dios es el espectador principal. Que no se te quite esto de la mente. Dios es el espectador principal de todo lo que haces y está presente en cada segundo de tu vida. No está presente únicamente físicamente, pero está presente adentro de tu corazón. Y antes de que salga esa palabra, Él ya la sabe. Antes de que salga ese pensamiento, Él ya lo sabe. Entonces simplemente acércate a Dios de esa manera. Pídele perdón a Dios por todo eso. Como esto es la suciedad que hay en mi corazón. Dios, perdóname. Busca primero la aprobación de Dios, y dice: y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Y entonces, una vez que pases esto, Dios va a poder mostrar a los demás públicamente qué es lo que Él puede hacer con alguien como tú. ¿Qué es lo que Él puede hacer con un pecador? ¿Cómo Él puede transformar el corazón de la gente? Y te quitas la carga de estar tratando de convencer al público de alguien que tú no eres. Y te quitas la carga de estar tratando de llenar dos personalidades y te quedas nada más con una. ¿Te imaginas tener que aparentar dos cosas diferentes? Eso es un trastorno psicológico que esperamos que no afecte a la iglesia tanto, que no afecte tu vida tanto, y que poco a poco vayamos creciendo en nuestra relación con Dios y nos desnudemos delante de Dios, así como Adán y Eva estaban en el principio desnudos delante de Dios y no se avergonzaban, que podamos llegar así delante de Dios. Este soy yo. Después de 20 años, este soy yo. Necesito ayuda. Vamos a terminar. Estamos despedidos. Vamos a orar y vamos a llevarnos en la mente